Bueno, lo veíamos recién en nuestras claves, lo veíamos recién en el bloque anterior, no falta nada para las primarias oficialistas, los candidatos a esta hora de hecho están realizando cierre de campaña, lo ha hecho Jaime Mulet, lo comienza a hacer Janet Jara, falta Gonzalo Vinter y Carolina Toá. Queremos hablar de los escenarios posibles para este fin de semana, desde cuánta gente eventualmente va a participar en estos comicios que son voluntarios, hasta los resultados posibles de acuerdo a las encuestas que no se pueden divulgar, pero que han ido circulando. Estamos con Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nuevo 21. Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Y también Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Camila, partamos primero por una primera aproximación. El padrón habla de 15 millones y fracción, casi 15 millones y medio de ciudadanos habilitados para votar. Pueden votar todos excepto los militantes de partidos que no estén en esta primaria. Así es. ¿Cuánto debiera ir de población para hacer un buen resultado para el oficialismo, teniendo en cuenta que el voto es voluntario? A ver, considerando la historia reciente que tenemos, que es la primaria de Daniel Jadwe y el actual presidente Gabriel Boric, donde participó 1.700.000 personas, uno debería decir que con la incorporación de socialismo democrático en el contexto de un voto voluntario deberíamos estar cercanos a los 2 millones de votantes para decir esta es una primaria que fue convocante. Pero tenemos un factor adicional que tiene que ver con que cambiamos del sistema del voto voluntario al voto obligatorio, más allá de que esta sea una primaria voluntaria, pero puede tener un factor de confusión y en ese sentido participan más personas en la elección. Gente que piense que este voto es obligatorio. Y por supuesto, y diga, hay elecciones el domingo, voy a ir a votar y veré en la papeleta por quién voto. Así es, yo creo que puede haber un factor y eso le pone cierta incertidumbre a cuánta va a ser la participación en la elección. Ahora, si es menor a la votación de la última primaria que tuvo el sector, por supuesto que ahí hay que sacar cuentas críticas. Estamos hablando también de la participación de candidaturas que tienen un nivel de conocimiento alto. Estamos hablando de 2 exministras de gobierno. Bueno, Gonzalo Vinter es parlamentario, Mulet también es parlamentario, entonces estamos hablando de figuras que tienen cierta connotación pública, deberían poder movilizar a sus adherentes y también la participación de al menos 3 partidos políticos que tienen hartos militantes. Estamos hablando socialismo democrático, que en conjunto el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD suman más de 100.000 militantes, el Frente Amplio en sí mismo suma 66.000 militantes y el Partido Comunista con Acción Humanista 55.000 militantes. Entonces debería mostrar su capacidad militante desplegada el domingo en esto. Entonces yo creo que alrededor de los 2 millones estamos hablando de una primaria que fue convocante y más allá de eso creo que es una primaria que tiene éxito y que incluso si uno se pasara en los 2 millones debería poner en preocupación a la derecha porque está hablando también de un sector que tiene una capacidad de, en un contexto de primaria, movilizar muchos votantes. Mire, vamos, la misma pregunta para ti, Eric, pero antes, mire, estamos aquí con los escenarios ya dispuestos, las campañas, los cierre de campaña de Janet Jara, de Carolina Toá y de Gonzalo Vinter. En cuanto vayan apareciendo los candidatos, vamos a ir también compartiéndolo con ustedes. Eric, el presidente del PP, el senador Quintana, decía acá hace unos días que él estimaba que iban a participar 2,5 millones de personas. Recién Camila habla de 2 millones. ¿Dónde está la línea verde de flotación para el oficialismo? ¿Dónde están las líneas amarillas, las banderas amarillas de alerta y las rojas definitivamente? ¿En torno a qué números? A ver, partamos por la amarilla. 2 millones es un buen resultado desde el punto de vista de participación como mínimo para empezar a conversar. Bajo eso... Con eso se aprueba, digamos. Pero se aprueba, un 4. Se aprueba con un 4. Ok, los 2 millones de votos son un 4. Son un 4. Okay. Ya bajo eso y bajo el 1.700.000, ahí ya te pone línea roja, digamos, absolutamente. Y de 2,5 millones hacia arriba sería un tremendo éxito. Si llegan 3 millones de personas es para que destapen champaña. Independiente después que vemos quién gane, porque... Claro, que será el que se tome esa champaña que los otros destaparán, pero 3 millones sería extraordinario. Sería muy, muy bueno, porque sería la mitad, más de la mitad del apoyo del presidente Boris, uno toma el 30%, digamos, el 30% histórico, que no le baja. Entonces, creo que ahí por ahí andaría. Ahora, el tema es que en esta primaria yo no he visto tantos elementos que convoquen a una elección de este tipo, porque este tipo la gente vota porque se interesa en algo o porque rechaza algo. Una de las dos cosas, o porque el contexto te lleva a algo. Recordemos que en la campaña anterior estábamos en el medio de puro estallido social, en el medio de una elección de convencionales. O sea, era una campaña que estaba mediada por un contexto muy complejo. Hoy día el contexto está un poco más fome, está un poco más estructurado, y eso hace que se convoque mucho más a la gente más comprometida. Pero Eric, y no el resto. Está bien, lo matizo con un elemento, pero si uno mira
la foto con la cual nos fuimos antes de la veda electoral producto de la campaña, que son las encuestas, y también lo que ha circulado, si está en redes, están publicados los datos. No se pueden dar los números por respeto a la ley electoral, pero hoy día quienes aparecen en los dos bloques con las mayorías más altas son quienes tenderían a tener más extremos en sus respectivos bloques, en el oficialismo y en la oposición. Aparecen Kast y Jara. Y eso es una elección, un escenario probable, no es que sea el escenario que sea, es uno de los más probables, que debiera tender a polarizar, y en la polarización debiera movilizarse la población. Porque está en uno de los extremos, o la población de centro porque quiere ir a buscar el que le parezca que está más alejado, más cercano de lo que representa. Pero fíjate que se da la particularidad que ambos candidatos, si uno ve a José Antonio Kast en su campaña de este momento, no el momento de la segunda vuelta pasada donde tenía un planteamiento bien radicalizado, está apostando a hablarle a un público que él ¿Más sabe moderado? que lo tenía lejano, mujeres, sectores medios, está hablando de los problemas de natalidad, está hablando de los problemas de acceso a la vivienda. Uno puede tener diferencias con él en los caminos, en lo que está proponiendo, pero se dieron Seguridad también ha cuenta hablado mucho. de que había otro ámbito en el cual no estaban trabajando. Y si tú miras Janet Jara, si bien ella es militante del Partido Comunista, Janet Jara es la ex ministra del Trabajo y construyó un acuerdo amplio para sacar adelante las pensiones. Entonces el factor de radicalización creo que está medio quizá distorsionado en el sentido de que pueden ser parte de partidos políticos que tienen esa connotación, pero sus planteamientos, su historia reciente habla más bien de una búsqueda de unos espacios un poco más amplios que los que representan inicialmente. Y por supuesto, creo que sí hay una búsqueda quizá en el elector de mayor claridad en las posiciones. Y entonces, de alguna manera, no digo que se premien, pero hay una inclinación mayor respecto de un candidato que te dice con mucha claridad dónde se ubica y qué va a hacer. Yo creo que en ese sentido hoy día quizá hay una inclinación de las encuestas por ambos candidatos, pero consideremos que quedan varios meses y el resultado de esta primaria también va a marcar cambios en el escenario bastante importantes, como que se incorporen otras candidaturas también en la disputa. Chile tiene que volver a ser esa luz. Parte del discurso de cierre de campaña, Carolina Toá, que bueno, tiene la voz evidentemente gastada y lo dice en este discurso de haber recorrido el país, un discurso anclado en 3 puntos que ella resalta, muy anclado en lo que es la izquierda democrática, digamos lo que es la antigua concertación, una mayoría si usted quiere, pero seguimos conversando con nuestro invitado hoy día. Estamos con Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21, y Eric Latorre, director de Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma. Y habíamos quedado contigo, Eric, pero quiero preguntarte sobre lo que acabamos de escuchar. Hay 2 puntos de Carolina Toá que me parece a mí interpelan directamente a quien aparece ser la rival directa, que es Janet Jara. Digo siempre lo que pienso de verdad. A Janet Jara se la ha visto muy incómoda con los temas de Cuba, Venezuela, etcétera, y no eludo las preguntas difíciles. Me parece que tienen un tono, que son un tono de cierre de campaña, evidentemente, pero ahí no hay que ser muy adivino para leer a quién le está hablando. Eric. O sea, le está hablando a un electorado más moderado, más de centro, que convoque y que diga, ojo, que se elige el próximo domingo. Acá decirlo no da lo mismo. Claro, vamos a elegir una candidata que tiene trayectoria, que tiene historia, que tiene capacidad política, y yo puedo representar a ese electorado más amplio. Mira, pero tomando la pregunta anterior, y coincido con Camila, Janet Jara, la gracia de Janet Jara y de Kast hoy día, es que ellos no se presentan como candidatos extremos. Bueno, lo vemos, perdón, al menos en las piezas de la propaganda electoral usted no ve ningún logo ni bandera de partido político. Pero además, fíjate que el tema clave acá es a quién le está hablando Janet Jara, es muy interesante. Toá y Winter se trenzaron una disputa entre quién representaba a la izquierda. Una izquierda antigua, según unos, que es Toá, una izquierda caviar, que no fue capaz de resolver los problemas en estos 4 años, y terminaron gobernando juntos. Y Jara dice, mire, yo le voy a resolver el problema a la señora Juanita, yo voy a ver lo que pasa realmente en las poblaciones, soy del Cortijo, no es un problema aquí ni de políticos, ni de apruebo dignidad, ni de lista del pueblo, para hablar en ese contexto, de polarizar, ni nada, no. Yo les voy a hablar a ustedes. Los otros 2 peleando, y Jara hablando con la señora, diciéndole, mire, yo sí puedo resolver. Pero les introduzco un elemento que también lo mostrábamos en los titulares antes de presentarlo a ustedes, la decisión de la Corte que vuelve a decretar el arresto domiciliario total para Jadwe. ¿Esa es una buena o es una mala noticia para Janet Jara? O sea, yo creo que la virtud de la estrategia de Janet Jara ha sido buscar no verse comunista
y hoy día la asociación del Partido Comunista son su presidente y Daniel Jadwe. Cuando uno escucha a Lautaro Carmona, Daniel Jadwe dice, está hablando del Partido Comunista, y entonces lo que ha tratado de hacer la campaña de Janet Jara es alejarse y mostrarse como una candidata más abierta y transversal, que muchos analistas la han vinculado con el tipo de campaña que hacía Michelle Bachelet, que si bien en la parte del Partido Socialista se planteaba desde otro lugar en la conversación directa con las personas. Quizás yo le pregunto incluso por un tema más concreto. Esta conversación la obliga a referirse a Jadwe, sí, y Jadwe la obliga a ser vinculada con el partido. Y esa es la tensión que tiene, porque en las primarias tú puedes, digamos, mostrarte de otra manera, pero enfrentando a la derecha, yo creo que candidatos de la derecha no le van a dejar de enrostrar el partido que es parte, o aquellos temas que la complican hoy día al responder, que tú bien los decías, los temas de democracia con Venezuela, Cuba, o la conversación económica que también se puso sobre la mesa a propósito de su planteamiento de las 7 hojas del programa. Y por otro lado, que creo que la dificultad que tiene esta elección primaria es que si bien los 3 sectores han tenido que conocerse y trabajar conjuntamente a propósito de la invitación que le hace el presidente Gabriel Boric al ganar y decir, necesito construir un sector más amplio, sin haber resuelto tensiones históricas que existían, porque el Frente Amplio nace como una crítica a la experiencia de la concertación. El Partido Comunista mucho tiempo estuvo fuera y se incorpora a propósito de Michelle Bachelet y la nueva mayoría a ser gobierno, y entonces una dificultad hoy día cuando se plantea compitamos entre estas distintas variantes de hacer izquierda y centroizquierda, es si es que ganan algunas candidaturas, si el resto se va a plegar activamente a hacerle campaña. Y es la dificultad que al parecer Socialismo Democrático ya les puso a Janet Jara al decirle vamos a evaluar, ¿cierto? Porque qué pasa de tener una candidata o no del Partido Comunista, o en el caso de Gonzalo Vinter, en la tensión y diferencia legítima que tiene con sectores de la concertación sobre el papel que tomaron las AFP, las ISAPRE, cómo se va a producir ese diálogo que es un poco el día después del domingo, con quien gane. Yo le preguntaba incluso una cosa más concreta, porque cuando le preguntan a Janet Jara, una vez que Jadwe sale con arresto domiciliario nocturno, es decir, puede salir todo el día, si se iba a incorporar al comando, la respuesta de ella inmediata fue no, y tenía una muy buena razón. No porque ya la primaria está a la vuelta de la esquina, el comando está armado, pero uno entendía que esa es una respuesta que tiene un umbral del domingo, porque después de aquello hay que hacer la campaña de primera vuelta y Jadwe estaría disponible para. Hoy día no tiene la dificultad, porque efectivamente Jadwe no va a poder salir de su casa. A ver, si lo ponemos bien en blanco y negro. Esa es la parte del Partido Comunista más dura, si tú quieres. Bien en blanco y negro, para Jara hoy día es una buena noticia. O sea, sin duda, no tener a Jadwe encima, por lo menos algunos días, es una buena noticia. Recordemos que cuando Jadwe pierde principalmente porque él fue su peor enemigo. O sea, al final, un voto muy importante de rechazo a Jadwe, no de aprobación por Boric. Por eso pues, a Boric tampoco le resulta tan fácil ser electo, digamos. La tuvo que remar. Entonces, no es que el electorado quería a Boric, vamos a Boric, felices. No, votaron porque era la alternativa a un Jadwe que se veía muy extremo. Esa es la gran estrategia de Jara, que es muy buena, pero que vamos a ver, como decía Camila, es fácil ocultar tu militancia por 4 semanas, digamos. Pero cuando se abra esta campaña, se lo van a sacar y se lo van a enrostrar, y va a tener que ver cómo opera frente a la derecha, pero también con su propio partido, que no se la va a hacer fácil. Pero además con un tema clave. La pregunta aquí es, como decía Camila, se juntaron estos 3 al final del día. Una izquierda que durante una década más o menos logró articularse de distintas maneras. Pero es una izquierda que no comulga entre ellas. Es una izquierda que tiene tensiones y competencias muy duras entre sí. Por ende, quien gane ahora, por primera vez se gana Jara, el liderazgo lo puede tomar el Partido Comunista, cosa que nunca había ocurrido. El liderazgo ha estado dentro del socialismo democrático largamente, ¿no es cierto? Después el Frente Amplio, que se modera, pero ahora el PC, con Carmona, con Jadwe y con su estrategia, vamos a ver cómo lo puede hacer. Vamos a ver cómo está el Frente Amplio, precisamente, cómo está el escenario ahí esperando al candidato Vinter. Estamos con Joaquín San Martín. Joaquín, tú nos cuentas qué está pasando, se ve bastante gente, el escenario ya preparado, ¿y a qué hora se estima que llegue el candidato? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, nos encontramos acá a las afueras de la sede del Frente Amplio en Esmeralda 759, donde se está realizando este cierre de campaña, en este caso del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, donde han llegado gran parte de los adherentes. Ustedes los ven cómo están flameando las banderas, también parte del mundo político
de este partido y se espera que a eso de las 9 de la noche el candidato pueda ya entregar en este caso su discurso, el cual se debería extender por cerca de 35 minutos. Antes sí se espera también otros discursos, entre ellos el del vocero de campaña de la candidatura del diputado, hablamos del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Bastante ánimo, nosotros hemos podido conversar tanto con los diferentes dirigentes de la tienda política y nos dicen que están bastante confiados de lo que va a ser este domingo las elecciones, donde dicen que esperan dar vuelta principalmente en lo que dicen los sondeos, los últimos resultados que hemos visto en las semanas anteriores. Hay bastante confianza. Bien, Joaquín, muchas gracias. Nos quedamos atentos a aquello y volvemos aquí con Camila Miranda de la Fundación Nodo 21 y Eric Latorre de la Universidad Autónoma. Para poner el escenario, si las encuestas no se equivocan, es bastante lógico que o Carolina Toá o Janet Jara tendrían la primera opción en el oficialismo. En casi todos los sondeos aparece Gonzalo Vinter en tercer lugar y Jaime Mulet en el cuarto. Eso puede cambiar evidentemente el domingo, pero debieran dirimirse entre ellas dos. ¿Quién es más competitiva frente a la oposición? ¿Janet Jara o Carolina Toá? A ver, primero yo creo que efectivamente Gonzalo Vinter podría dar alguna sorpresa. Ya, y eso esto es por las historias recientes también. O sea, el Frente Amplio nunca ha sido bien medido en la encuesta y tiene un votante, un mundo adherente, y él ha sido muy transparente en decir soy continuidad de lo que ha hecho este gobierno y soy continuidad del presidente Gabriel Boric, cosa que han complicado un poco a las dos exministras respecto de qué son continuidad. Entonces, podría también tener un factor movilizador en ese sentido. Y por otro lado, a ver, Carolina Toá se ha ido desfondando de acuerdo a las encuestas que hemos ido mirando. Yo creo que tiene varios factores. Yo creo que no ha logrado calibrar a qué público le está hablando en definitiva, y en eso Janet Jara tomó una decisión que es la que comentábamos recién, de ser mucho más abierta y amplia y más allá de refugiarse en su identidad de su partido y convocar solo a los propios. Está incluso tomando una identidad, a mi parecer, frente amplista para hacer campaña. Si uno ve el tipo de franca que usa, hay ahí como una cultura que se fue estableciendo de cómo hacer nueva izquierda para ser más convocante, que ella empieza a asumir. Entonces, creo que puede ser desafiante en ese sentido, porque ha logrado instalar una forma más abierta de hablar desde la izquierda. ¿Tú la ves más competitiva que yo la veo con mayor capacidad de ser más amplia en términos de convocar. Yo creo que su gran problema es el partido, pero no porque sea el Partido Comunista, sino porque tiene muchas diferencias entre ellos. Entonces, en algunos temas no son claros. En eso el Frente Amplio no ha tenido ningún problema con ser claro en sus convicciones democráticas. Y bueno, socialismo democrático, conocemos sus trayectorias y sus posiciones en materia internacional. Entonces, creo que tiene mayor posibilidad, si tú me preguntas, solo entre Jara y Carolina Toá, en ser más abierta, pero creo que le pondría ojo también a lo que pasa con Gonzalo Vinter, porque ahí hay un escenario posible activo ahí que se moviliza, y el Frente Amplio fue el que derrotó a José Antonio Kast, claramente concitando el apoyo de muchos más sectores, pero tuvo la experiencia ya concreta de ganar, y eso también puede ser un factor que esté sobre la mesa. Eric, ¿coincides primero en el primero de los puntos que plantea Camila, que puede haber una sorpresa Vinter o ven más probable el escenario Toá-Jara? Yo no apuesto por Vinter. La verdad, yo creo que Vinter no ha sido un buen candidato. Ha entrado el mismo problema que Toá, en disputas innecesarias, poca claridad en sus argumentos y en su enfoque de campaña. Este juego que puede parecer medio trivial, pero a mí lo particular no me gusta, pero puede tener un público estos juegos en redes sociales. Puede ser un temetario, dices tú. Pero tienes que tener cierta línea, pero es errático, digamos. Hay mensajes que no se entienden muy bien para dónde van. No puede ser, bueno, yo no soy el target, pero entiendo que va a un target. A mí no me queda tan claro. Entonces, no es un buen candidato, confuso, como te digo. Y hoy día la marca del gobierno tampoco es muy buena. Entonces, no es tan fácil. Todos estuvieron jugando entre somos continuidad o no somos... Salvo Vinter. Claro, Vinter desde el día 1 dijo, yo soy continuidad del presidente. Él se jugó. Pero yo creo que la marca del gobierno no es una muy buena marca hoy día. Y no sé si será para el negocio y la encuesta hasta por rato parece que no. Digamos, ¿te fijas? Entonces, tú dirías Jara Toá. Yo diría que está más entre Jara Toá. ¿Y quién de las dos es más competitiva para el escenario de enfrentar a un candidato o candidata de la derecha, sea Kast o sea Matei? A ver, yo te diría, yo haría un disclosure previo. Kast está haciendo una extraordinaria campaña. O sea, Kast es un tipo que viene, es como el corredor que se preparó ya varias maratones saliendo... Aprendió de sus debilidades. Aprendió. Hoy día el tipo es estructurado, ordenado, tiene un vocero claro que es que ella, no se pierde nada, no entra en polémica. Es un muy buen candidato, está muy bien posicionado. Entonces, en ese escenario, Kast podría enfrentar a cualquiera de las dos. Yo te diría
de bastante buena manera. Entonces, en ese sentido, Matei tendría más problemas con Jara con Toá eventualmente, porque disputa el espacio del centro. Entonces, ahora, y el otro punto que tanto se ha tocado, yo creo que Jara, el problema que tiene, a ver, el comunismo en Chile, y todos los estudios lo muestran, tiene un nivel de rechazo importante. No es un algo de anticomunismo, no, lo encuentro que mucha gente que rechaza al PC y a ese mundo. Y eso es muy difícil para un candidato. Una cosa es cuánta gente te apoya y otra cosa es cuánta gente rechaza. Y Kast está apostando muy bien a eso. Él lo que está haciendo es tratando de bajar el rechazo para ser más competitivo. Y hasta ahora lo hace bien. Ojo con lo que le pasó sí en Temuco. Me llamó la atención, digamos, ante una situación que no era particularmente estresante. Sí, no, se salió de... Se compró un problema gratis. Sí. Salió el personaje nuevo. Salió el personaje nuevo. Y si eso le pasa 2 o 3 veces más en situaciones mucho más mediáticas, porque ahí fue bastante más... Bueno, escondido, digamos. Son parte de los análisis posibles. Estamos a un par de días nada más de las primarias y les queremos dar las gracias a Camila Miranda por estar junto a nosotros, presidenta del Nuevo 21, y Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma. Vamos a ver, pues, si aparece el factor sorpresa Vinter o si, como ustedes también los dos han coincidido, entre Jara y Toá debería estar la pelea. Bueno, nadie apostó por Muleta, eso se los dejo ahí. La encuesta tampoco lo... Un buen candidato, pero no estaba, digamos, al centro de la disputa. Pero el mejor negocio es Mulet se hizo conocido, el partido. Va a ir bien de senador. Sí, claro. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias. Muy amable.